Natalie, buenas noches, bienvenida. Muy bien, pues bienvenidos todos ustedes a esta reunión, estas charlas aquí y ahora. Y bueno, pues quiero decirles que hoy vamos a tener pues un tema, una temática interesante que viene a continuación de todo lo que hemos estado revisando anteriormente. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a revisar nuevamente las fronteras del contacto. Solamente que la semana pasada les decíamos que cuáles eran nuestras resistencias preferidas, cuáles eran las maneras predilectas que teníamos para bloquear el contacto. Y hoy me gustaría que diéramos un paso más al frente, que habláramos sobre las fronteras del contacto, pero que habláramos, además de las fronteras del contacto, ya no nada más de la manera en la que nosotros generamos resistencias, sino también la manera en la que nosotros, además de resistirnos, buscamos y generamos interacción, que ese es el punto importante a través del cual nosotros podemos generar y podemos vincularnos con el entorno, que esa es la manera y la estrategia que nosotros vamos a poder utilizar como gran recurso que nos brinda la psicoterapia gestal en estos espacios y en estos momentos en los que nosotros estamos reflexionando acerca de esa vinculación organismo-entorno. Me gustaría decirles que ahorita vamos a hacer una presentación de diapositivas. Si me puedes apoyar, ponerlas, por favor. Vamos a ir revisando algunas diapositivas porque me parece importante la manera en la que nosotros nos podemos ir vinculando y la manera en que nosotros nos vamos conectando. Acuérdense que todo parte de la famosa teoría de campo. La famosa teoría de campo y en la que nosotros nos vamos vinculando, nos vamos reconectando a través de algo que se le llama contacto. Y ese contacto para nosotros no tiene nada que ver, no nos dice nada, porque para nosotros ese contacto, en la medida en que nosotros, a la hora de vincular el organismo con el entorno, en ese momento lo que se busca es crear un campo que es el único, dice Fritz Perls, el único lugar o el único momento en el que nosotros podemos generar y propiciar el famoso contacto, solamente en el campo. Y si ese campo no es sano, no es adecuado, no se va a dar el contacto. Por más que nos esforcemos, por más que hagamos 20,000 intentos, no hay contacto. No hay contacto. Porque el entorno está alejado de ese espacio. Entonces, lo que quisiera que fuéramos platicando y que fuéramos revisando en las diapositivas es precisamente ese espacio y esa vinculación que se va dando del entorno con el organismo, para que entonces busquemos y veamos si se puede generar ese contacto. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente diapositiva, en donde es un pequeño dibujito en donde vamos a revisar, por ejemplo, en el caso de nosotros como terapeutas, tenemos esta vinculación. Si ustedes se fijan, hay un círculo donde dice terapeuta y otro círculo donde dice terapiando, pero están a una distancia algo marcada. Entonces, cuando ese contacto es débil o es nulo, no hay campo de actuación, ¿no? Ahora con la sana distancia, incluso le decía en la mañana a un paciente, como que ahora con esto que se está dando de no saludarnos, como que nos estamos alejando, ya ni siquiera nos buscamos conectarnos, ya ni siquiera buscamos saludarnos, como que nos estamos haciendo distantes. Exactamente, se va perdiendo ese proceso de contacto, se está perdiendo esa manera en la que nosotros nos podemos ir acercando. Entonces el contacto no se da. El contacto no se da porque no se crea el campo. Y fíjense, esto es bien importante. Yo en los cursos que les doy, sobre todo en la maestría que les daba y ahora en los diplomados, yo les insisto mucho que la primera tarea que tenemos nosotros como terapeutas es crear el campo. Si el campo no se ha creado, no hay terapia. No hay terapia. Va a haber una buena charla, va a haber un buen espacio, pero no hay contacto. Y si no hay contacto porque no hay un campo, difícilmente vamos a poder generar ese vínculo y esos espacios de insight, de darse cuenta, de reconocer
no se va a lograr porque la persona no va a llegar a establecer ese contacto. Y no me refiero nada más al contacto físico. Ahorita vamos a ver precisamente de eso se trata esta charla. No vamos a hablar precisamente de ese contacto físico, porque hay diferentes formas de contacto. Aquí lo único que vamos viendo es, entre el terapeuta y el terapiando hay distancia. Y si la distancia es mucha, el campo es débil o es nulo, no hay contacto. ¿Sí? Vamos a ver ahora cuando hay un poco de acercamiento. En la siguiente diapositiva vamos a darnos cuenta cómo ese contacto ahora se va dando, pero se va dando de una manera muy sutil, muy superficial. Sí, va a parecer que es la misma diapositiva, pero fíjense bien en los círculos. En los círculos nos vamos a dar cuenta que el terapeuta y el terapiando están conectados, están cerca, pero no hay todavía, no hay campo. Hay un contacto, pero es un contacto muy sutil. No sé si ustedes han ido alguna vez a una comunidad indígena. Cuando saludan, ellos te saludan así, ¿no? Un saludito donde hacen esto, ¿no? Un contacto así muy sutil. Ellos no tienen así la costumbre de saludarte con el apretón de manos y el abrazo. Su saludo es así, muy sutil. Y bueno, pues es su manera de contactar. A veces pareciera que nuestro contacto es así, muy sutil. No se ha creado el campo. Si se fijan ahí, está la figura del terapeuta, la figura del terapiando, están aparentemente en contacto, pero no han creado el campo, están muy sutiles, muy débil el contacto. En la siguiente diapositiva, por favor, vamos a darnos cuenta que el terapeuta y el terapiando ya lograron crear el campo, lograron crear el campo. Entonces, entre este terapeuta y este terapiando, con sus recursos y sus limitaciones de cada uno, ya lograron crear ese campo. Justo en donde dice campo, ese es el espacio de interacción. Si ese campo ya se generó, entonces tanto el terapeuta como el terapiando, con todos sus recursos, con todas sus limitaciones, ya están listos para crear contacto. Antes no. Antes estaban ahí como dos entes separados, como dos personas o un campo y un organismo, pero distantes. Y fíjense que esto es bien importante cuando nosotros nos damos cuenta que la presencia del terapeuta posibilita el contacto real. La presencia plena del terapeuta es la que posibilita el contacto real entre él y su cliente o su terapiando, donde se forma el campo, porque solamente ahí es posible el trabajo terapéutico. Solamente ahí. Vicky, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, mucho gusto de Buenas ver. noches a todos, a todos. Gracias, gracias. Aquí les digo que estoy recordando lo que es ser maestro, a ver qué se siente. Y me gustaría, y estoy compartiéndoles unas diapositivas para que después de que hablemos de las famosas fronteras del contacto, me voy a basar en un libro que ustedes leyeron que se llama Terapia Gestáltica, de Erving y Miriam Polster. Y ellos nos hablan de diversos tipos de fronteras del contacto. Y ya después, cuando les explique esto, entonces les prometo que me callo y les cedo la palabra a ustedes para que me digan cuál es la frontera del contacto que ustedes, de alguna manera, les ha ayudado a interactuar. Hoy no me gustaría que habláramos de las que me bloquean. Me gustaría que habláramos aquellas a través de las cuales yo interactúo. Precisamente por eso estoy hablando de esto, porque es un tema muy importante. La teoría de campo. Si nosotros no hemos logrado crear el campo, va a ser muy difícil que tengamos el espacio adecuado para generar este vínculo terapéutico. Y nuestro lugar predilecto es el consultorio o el espacio en el que yo de terapia. Si yo no he aprendido a crear el campo, el entorno, el espacio donde la persona se sienta cómoda, no vamos a poder generar ese vínculo terapéutico. No sé si les ha pasado, yo me imagino que sí, que llegan los pacientes a terapia y de verdad en cuanto se sientan en los cojines o en tu silloncito, de verdad ellos dicen, llegué a casa, ¿no? Ellos saben que llegaron al espacio donde pueden llorar, gritar, decir lo que sea, porque en ese momento ellos ya se van a sentir en la confianza porque ya se creó el campo. Si no dicen eso, algo te está faltando. No se ha logrado crear ese campo, ese espacio de confianza en el que la persona pueda sentir que ya está listo para el trabajo terapéutico. Vamos a ver la siguiente diapositiva.
En ella vamos a reconocer y vamos a identificar la manera en la que nosotros entendemos el contacto. Fíjense, el contacto es una función que se desarrolla en la frontera, eso que vimos ahí hace ratito, en la frontera que une a la persona y a la vez la separa de otros. Esos otros pueden ser otro organismo, un objeto inanimado o incluso una nueva cualidad o una nueva habilidad que la persona ha desarrollado. No nada más es este contacto físico. Esta es una forma, el contacto físico. Nosotros tenemos contacto incluso con cualidades que ni siquiera sabíamos. El día que ustedes hablaron en público ante un auditorio de 1000 personas y dijeron, no sabía que tenía esa cualidad, pues ya te diste cuenta que sí la tienes. Ese es el contacto. Los límites eficaces no son rígidos, son permeables y permiten encuentros en libertad entre el organismo y el entorno. Son flexibles para poder abrir y cerrar la gestal. Alguna vez les decía que una vez que vi un video de un terapeuta español que decía que mucha gente piensa, ¿esto qué es? Se los dije creo que en la primera o segunda sesión, ¿esto qué es? Una mano. Y él decía, no, esto no es una mano. ¿Esto qué es? Una mano. No, esto no es una mano. ¿Qué es una mano? Esto es una mano. Esto sí es una mano. La que abre y cierra, la que toma y suelta. Eso sí es una mano. Esto no es una mano porque es muy rígida. Esto no es una mano porque está demasiado expuesta. Esto es una mano, ¿por qué? Porque está en movimiento. Y ustedes se acordarán que los que conocieron al doctor Sergio Vázquez, que él decía, yo no soy, estoy siendo, porque soy un ser en proceso, soy un ser dinámico. Y en este proceso dinámico es en donde yo estoy abriendo y cerrando gestaltes, espacios, experiencias, estructuras. Y mi proceso de vida es abrir y cerrar. Ese es el contacto. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero nos quedamos a veces abiertos, literalmente, ¿no? Sales de terapia y decimos, nunca mandes a un paciente abierto emocionalmente, porque lo mandas expuesto y va directito a golpear, ¿no? A su pareja porque no resolvió, no cerró este tema en terapia. O va directo a pelearse con su pareja, ¿por qué? Porque no cerró ese tema que trabajó hoy en terapia. Entonces, es importante cerrar el tema que se trabajó para que la próxima vez venga y abra y cierre otros temas que son importantes. Ese es el contacto tal y como nosotros lo vamos entendiendo. Vamos a ver la siguiente diapositiva, en donde vamos a ver algunos aspectos que son importantes para nosotros en esta dinámica del contacto. ¿Sí? Joseph Ladner nos dice que el contacto se puede describir en base a 3 ejes. Y fíjense, este dato me parece muy importante y se los comparto porque me parece que es valioso que lo conozcamos. ¿Cómo puedes describir el contacto? En base a 3 ejes. El primer eje es en base a la manera en cómo se caracteriza, es decir, encontrando las diferencias. Nosotros decimos, hay que aprender a trabajar gestálticamente las polaridades, ¿sí? Yo soy Julio en la medida que no soy José Luis. Y José Luis es más José Luis en la medida que se da cuenta que no es Julio. O Nayeli, o Natalie, o Vicky, o Aranzazú, Janet, ustedes no son Julio. Y son más ustedes en la medida en que se dan cuenta que somos diferentes. Tú eres más José Luis, yo soy más Julio. En cuanto encontramos esas diferencias, lo que nos hace diferentes es lo que nos hace también más parecidos. Entonces, cuando tú alcanzas a encontrar en terapia los puntos de diferencia o de diferenciación en base al tema que estás trabajando, es más fácil que llegues a ese contacto, a ese darse cuenta. Si no los encuentras, te vas a estar aferrando a tu tema. No sé si se acuerdan. Yo me imagino que sí. Ustedes han visto algún paciente que de repente parece disco rayado y repite el mismo tema. No ha alcanzado a distinguir la diferenciación. Y va a ser difícil que haga contacto, ¿no? Hay gente que luego pregunta, ¿cómo le haces tú para que la gente llore? No se trata de que llore. Si llora no es señal de que hizo contacto. Hay gente bien histriónica, lo vamos a ver ahorita. Hay gente bien histriónica que de todo llora y no porque llore quiere decir que ya hizo contacto, ¿sí? Y no es ninguna alusión a nadie, ¿eh? Si alguien llora, está bien, que llore lo que se le dé la gana. Más bien, revisar la parte histriónica que de repente nos va
nos va saltando. El primer eje es identificar el encuentro de las diferencias. 2. El segundo eje es revisar cómo se organiza dentro del proceso figura-fondo. A veces hay temas que nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta. Y a través de un pequeño ejercicio, a través de una metáfora, a través de un cuento, ¡pum!, nos hizo figura. Entonces, en la medida en que te hizo figura, yo estoy seguro que muchos de ustedes han identificado y han resuelto un tema interno, un tema de terapia, que ni siquiera se esperaban. Ya llevan años trabajando en terapia y el día que vieron una película, se resolvió. ¿Cómo fue que se resolvió? Pues porque lograste encontrarte en ese momento en que la figura pasó al fondo y lo que estaba en el fondo te hizo figura. Eso es bien importante, saber jugar con esa relación figura-fondo, porque muchas veces nos quedamos con la figura, ¿no? Incluso muchos alumnos me preguntaban, pero es que tal maestro nos dijo que lo que está en el fondo lo dejemos en el fondo, que trabajemos con lo que nos hace figura. Yo les digo, sí es cierto, eso te dijo el maestro. Sin embargo, si algo está haciendo figura en este momento, valora que hay un fondo. Y ese fondo es el que sustenta, el que contiene lo que ahorita está haciendo figura. Porque lo que ahorita está haciendo figura, en un momento dado va a pasar al fondo. Y cuando tú alcances a identificar esos aspectos que están en el fondo, vas a poder reconocer con mayor claridad y llegar acompañando al paciente a su punto de contacto. Y en ese punto de contacto va a ser más fácil que la persona se identifique. Y de veras, las figuras no son permanentes, van cambiando. Si, por ejemplo, un paciente te dice, es que tengo miedo, por ejemplo, ahorita con el COVID lo tenemos muy claro. Mucha gente tiene miedo, pero no nada más tiene miedo a morirse, tiene miedo que se le mueran sus familiares. ¿Cuál es la figura y cuál es el fondo? Porque es el mismo tema, es la muerte. Pero una cosa es la muerte mía y otra cosa es la muerte de mis familiares. Es el mismo tema que hace figura, pero en el fondo tiene otros aspectos que hay que integrar. Y esos están en el fondo, pero es un fondo muy inmediato. ¿Por qué? Porque la persona tiene miedo, ni siquiera sale al súper, ni siquiera es capaz de ir a una reunión, ni siquiera es capaz, todo lo quiere hacer virtual porque se cuida mucho. Pero acuérdense que también aquí entran otros factores que están en el fondo. Yo me puedo cuidar mucho. Hay gente que se pregunta, ¿cómo es que un deportista de alto rendimiento se murió de COVID? Si ellos se supone que tienen una condición física excelente. Pues sí, pero también sabemos que de repente se exponen, con qué personas te estás reuniendo, cómo se cuidan esas personas. Todo eso está en el fondo. Si no alcanzamos a ver lo que está en el fondo, no vamos a poder hacer ese juego de figura-fondo, no vamos a encontrar cómo se está organizando en esa vinculación y ese es un segundo eje también importante a considerar. Y el tercer eje es localizarlo en qué punto de la frontera contacto se encuentra, si está muy lejos o muy cerca, si ha establecido fronteras, que ese es el tema que nos ocupa hoy. Esas fronteras del contacto, si están bien delimitadas y en base a qué criterios. ¿Cuáles son los criterios por los cuales yo estoy estableciendo esas fronteras? Y cuando hablo de frontera-contacto, me refiero al límite. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vemos ese límite en donde yo soy capaz de experimentar y de establecer ese punto en donde yo y el no yo nos encontramos. ¿Sí? Los límites o las fronteras del contacto son ese punto en donde yo experimento que yo soy yo y tú eres tú. Cuando yo sé que yo soy el que está haciendo en este momento y el entorno en el que me estoy vinculando me está permitiendo ser de tal o cual manera. Lo que está en letras rojitas dice, los límites son procesos de la experiencia. Un límite es un proceso de separar y de conectar. Para eso se ponen los límites. Mucha gente usa los límites y dice, para que no te acerques. No es cierto, los límites no se ponen para que no te acerques. Los límites se establecen para determinar en qué medida estoy siendo yo y en qué medida me estoy vinculando demasiado y estoy dejando de ser yo y me estoy perdiendo de una manera confluente con el entorno. Entonces, es importante que me dé la oportunidad de vincularme y de conectarme con ese entorno, pero de una manera clara, de una manera firme, para que yo pueda saber en qué momento, dijimos, ese límite flexible me permita interactuar, ¿sí?
Veamos la siguiente diapositiva. Esa nos va a ayudar también a identificar ese proceso que se va dando, ¿sí? En este límite. Fíjense, observen esa escena, ¿sí? Yo me imagino que es un jueguito en donde una persona nos pone límite, y imagínense que yo soy el de azul, y entonces estoy así como que a que sí me paso, a que sí me atrevo, a que sí rompo el límite, a que sí soy capaz. Y el otro con la varita, como que me la imagino que en algún momento levanta la varita y me dijo, no pases, ¿no? No te pases, ¿no? O lo podemos decir con otras palabrotas, ¿verdad? Pero no se trata de que alguien me esté diciendo a dónde sí voy a pasar, a dónde no. Yo mismo me puedo establecer esos límites. Yo mismo puedo establecer los criterios a través de los cuales yo marco ese límite, ¿sí? Yo soy capaz de verlo, ¿sí? Déjenme saludar a Petra Galindo de Aguascalientes. Buenas noches, Petra, bienvenida, gracias por estar aquí. Les vuelvo a repetir que hoy me estoy robando unos minutos de la charla para explicarles algunos aspectos que me parecen importantes con respecto al tema. Angie Aguilar también, linda noche, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Ya tiene que ver con esa parte en la que nosotros nos damos la oportunidad de establecer ese punto de encuentro. El proceso de contacto es el órgano de encuentro, es el compromiso con el ambiente. La frontera no se refiere a algo que separa, lo que ya les he dicho, más bien limita al organismo y a su ambiente, lo contiene y lo protege. Los límites se ponen para protegerme, para establecer y conectarme con el entorno y para que yo me arriesgue a saber hasta dónde puedo llegar. Ahorita nos va a quedar más claro con lo que Erving y Miriam Polster nos dicen como fronteras del contacto. La siguiente, por favor. Vamos a identificar cómo nosotros lo podemos hacer. Ahí tienen la cita por si lo quieren buscar, para que no les eche mentiras. Erving y Miriam Polster en su libro Terapia Gestáltica en español nos presentan diferentes aspectos en la frontera del yo. Y voy a darles algunos ejemplos. Después de que les dé los ejemplos, ya me voy a callar y voy a pedirles que ustedes nos aporten su experiencia, pero sobre todo pónganle mucha atención porque de eso se trata el tema de hoy. ¿Con base a qué criterios tú estableces esas fronteras? ¿No? ¿Hasta dónde y en base a qué? Pensándolo desde ti. Vamos a ver la primera de las fronteras del yo. ¿Sí? La siguiente, por favor. En esa primera frontera, fíjense, se llaman fronteras del cuerpo. ¿Sí? Son las fronteras del cuerpo. Ese punto en donde nosotros algún día, no sé por qué, logramos y decidimos hacer más rígido nuestro cuerpo. ¿Sí? No sé si se alcanzan a ver las letras chiquititas, pero bueno, lo que dice ahí es que nosotros en algún momento hicimos que alguna parte de nuestro cuerpo se viviera rígida. No sé si ustedes se acuerdan, los que estudiaron la maestría en psicoterapia gestal, la maestría empezaba precisamente con esa materia que se llamaba danza y movimiento, terapia de danza y movimiento. ¿Por qué? Porque llegamos, no sé ustedes, pero yo llegué más tieso que nada. Yo llegué más tieso que nada. Ni siquiera me podía arrodillar o doblar para sentarme en los cojines en el piso. No podía. Estoy hablándoles de hace 15 años, 17 años. 17 años. No podía ni doblar mis rodillas. Me dolía la espalda. Si ahorita me ven avejentado, en ese tiempo estaba lo doble. Ahora sí represento la edad que en aquel tiempo me decían que tenía, ¿no? En aquel tiempo tenía 17 años menos y me decían que me veía muy viejito. Ahora ya tengo la edad que en aquel tiempo me decían y ahora sí puedo doblar mis rodillas y me puedo sentar sin problema, cruzar mis piernas, o sea, cosas que no podía. ¿Qué sucedió? Pues que mi cuerpo en algún punto lo asocié con algunos aspectos en donde yo mismo me bloqueaba. Lo que dice ahí es que nosotros en el proceso de nuestra vida nos vamos haciendo más rígidos. Y discúlpenme, aquí sí quisiera preguntarles y me voy a callar un momentito por si alguien nos quiere compartir. ¿Se han dado cuenta ustedes qué parte de su cuerpo es la parte más rígida? La parte que de repente más les duele. Llámense espalda, llámense piernas. No, van a decir, es que yo tengo muchas varices. Bueno, algo debe de estar pasando en ti. No, algo debe estar pasando en ti. Esa frontera del contacto se refiere a que en algún punto de nuestro crecimiento, de nuestra evolución, lo asociamos con nuestro cuerpo, con alguna emoción y entonces se fue bloqueando.
Y ese bloqueo corporal, ahí se quedó atorado, diría Reich, se nos volvió una coraza caracteriológica. Y entonces, por eso mucha gente trabaja con bioenergética, porque lo que hace es empezar a desbloquear el cuerpo. ¿Alguien nos quiere compartir cómo anda en esta frontera del cuerpo? ¿Sí identifica cómo se vive? Así. Angie Aguilar nos dice que ella desde San Luis Potosí nos dice que las rodillas le truenan cuando se arrodilla. ¿Sí? Las rodillas le truenan. Muy bien, Angie. Y nos pone una carita muy triste, ¿verdad? Muy bien. Hay que revisar qué es lo que está pasando, porque esa es una de las fronteras y las rodillas tienen que ver con la flexibilidad, ¿verdad? ¿Quién más? Natalie. No, pues tú eres experta en esto, Natalie. ¿Cómo está tu espalda? Platícanos. Bueno, pues ya contestaste, entonces. Lo que no me acordaba, pero ya que te vi. Me duele la espalda. Pero ya ubicaste pero voy bien. ¿Qué frontera tienes ahí ya? Desde la vez pasada que te dejamos esa tareita. Sí. ¿Qué representa tu espalda? Nada más actualízalos, porque tal vez algunos aquí que no estaban en aquel momento, ahorita tal vez les puedas ayudar. ¿Qué has reflexionado con eso? Cargar cosas que no me corresponden, responsabilidades, personas, situaciones que no me corresponden. Uh-huh. Y la frontera del cuerpo dice que la espalda de quién es. ¿La frontera del cuerpo qué, perdón? La frontera del cuerpo dice que tu espalda de quién es. Mía. ¿Y las cosas que cargas de quién son? No, mía. Caray, como que entonces algo está fallando en la ecuación, ¿verdad? Porque esta espalda puede cargar lo mío. Y está bien, aunque también puede aligerarlo. Sin embargo, la espalda mía no tiene por qué cargar los problemas, las situaciones de otros, ¿no? Ahora sí, como dijéramos, hay gente que carga hasta con todos los pecados del mundo, ¿verdad? Y no tenemos por qué, no somos los redentores. Aunque a veces sabemos algunos que nos creemos que somos los redentores, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor por ahí andaba, me creía redentora y por eso traía cargando todo. Sí, y como dice el dicho, pues el que se mete de redentor sale crucificado, ¿no? Y es exactamente, bien crucificado. Exactamente el punto donde se nota. Y esa frontera del contacto es por no respetar, de verdad, y por no valorar nuestro cuerpo. Por creer, yo soy de ese equipo, a lo mejor somos del mismo equipo que de verdad creemos, o yo creo, voy a hablar en primera persona, que mi cuerpo es irrompible, que nunca se va a frenar, que nunca se va a romper, ¿no? Y el cuerpo está avise y avise y avise, ¿no? Hay que escucharlo. ¿Sí? Así es. Uh-huh. ¿Alguien más? Gracias, Natalie. ¿Alguien más nos quiere decir? Patti Rodríguez desde Chihuahua nos dice que a ella le duele la cadera derecha. Bueno, también habría que revisar qué hay ahí en esa parte del cuerpo, porque tiene que ver con esa frontera del cuerpo. ¿Sí? ¿Alguien más nos quiere compartir qué parte de su cuerpo? ¿Vicky? Yo. Adelante, Vicky, y luego Janet. Gracias. Pues fíjate que yo ahora últimamente en estos meses, estoy hablando de septiembre, octubre, por ahí, yo una parte de mi cuerpo en la que yo he sentido más es en el pecho. O sea, hubo momentos en que sentía tanta opresión que yo decía, chin, ya me contagié, ya me enfermé. Iba con el doctor cada semana y me decía, no tienes nada. O sea, estás sana, quizá nada más una alergia, que yo tengo rinitis alérgica, pero pues al parecer salió ahí en ese momento. Yo lo reconozco que quizá es causado por un miedo. Uh-huh. Entonces lo somaticé de esa forma. Okay. Sí, pues influye mucho esta situación de la contingencia, ¿cómo no?
Yo no he dejado de trabajar, o sea, yo he estado dando terapia y han llegado personas que han salido bien del COVID. Ajá. Y me meto a veces tanto en el lugar de ellos, o sea, que a veces me quedo instalada ahí y no me regreso a mí. Exacto. Ajá. Sí, aunque yo digo que sí, o sea, me justifico y digo, no, sí, ya se quedó allá, no es cierto, o sea, ahí lo Esa es la traigo. importancia de reconocer y de identificar la primera frontera que es mi cuerpo. No nada más, no me toques, porque pareciera que muchos nos vivimos en esa tónica, ¿verdad? No, no me toques, mi cuerpo es sagrado, es mío, es íntimo, llámale lo que quieras, pero ¿para qué quieres que otro te toque si tú misma no lo cuidas, ¿no? Y tú no lo valoras. Bueno, hablo por mí, pues, pero esto que nos estás diciendo es exactamente en esa parte en donde tú puedes estar cuidando y valorando tu cuerpo, sin justificar, como dices, ¿no? A lo mejor tú así te justificas, pero es tu cuerpo. Sí. Y tu cuerpo se cansa y tu cuerpo se enferma. ¿Sí? Sí. Okay. Gracias, Así Vicky. es. Gracias Nada. por compartirnos. Antes de darte la palabra, Janet, déjame leer lo que dice Miriam González, que a ella, buenas noches, Miriam, nos dice que la parte lumbar, la zona lumbar, en la parte baja de su espalda es la que más canaliza ahí, pues es todas sus cargas y sus dolores, ¿verdad? Gracias, Miriam, por compartirnos. Adelante, Janet, ¿qué nos quieres compartir de esta frontera del cuerpo? Pues en mi caso sería los hombros, los hombros. Algo que me doy cuenta que a mí me hace mucho bien es como esta parte de echarlos hacia atrás, abrirme, eso me da una sensación de mucho agrado. Eh, pero esa es una de mis fronteras. Otra, como por estas fechas, es la parte de la garganta. Es esa, y en ciertas ocasiones serían la parte de las rodillas hacia abajo, serían las piernas, ajá, de los pies hacia, ajá, antes de las rodillas, esa parte. Ok. Sí. Bien. Y esto que nos compartes, no vamos a hacer ningún tipo de interpretación, porque ya ven que luego, ¿a dónde no quieres caminar? ¿Y qué no le quieres hacer? Escuchar lo que dice tu cuerpo, porque acuérdense que todo y nada es proyección. Si te lo digo a ti, me lo voy a decir a mí, mejor no quiero proyectarme. Pero sí es importante también no psicologizar todo. Aquí de lo que se trata es de que cada quien identifique qué ha hecho con su cuerpo y qué está haciendo con su cuerpo. De hecho, nosotros como terapeutas, digo, la mayoría de los que estamos aquí somos terapeutas, literalmente vivimos de nuestro cuerpo, ¿no? Vivimos de nuestro cuerpo. Si no nos cuidamos, no trabajamos. Y si no trabajamos, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Nuestro cuerpo es un instrumento, pero al mismo tiempo es nuestro mayor recurso con el que nosotros podemos hacer y crear esos campos en donde decíamos al inicio y podemos seguir vinculándonos con todos nuestros entornos. Pero al final de cuentas, ese cuerpo, como decías ahorita, Janet, es con el que tú ahorita puedes estar conectada a través de los hombros, ¿sí? Afianzada a través de tus piernas. Sin embargo, es importante que reconozcas y que identifiques eh, para qué estableces esas fronteras de tu cuerpo, ¿no? Hay autores que ponen incluso hasta ejemplos, ¿no? De cómo mucha gente se vuelve rígida, ¿no? ¿No? Tenía una amiga que hace muchos años que ella seguido le daba tortícolis, ¿no? Y me daba mucha risa porque siempre andaba así, que le daba tortícolis, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es la tortícolis, no? Al final de cuentas es pura rigidez. Y perdónenme si aquí le doy pedraditas a alguien, es un espejo nada más, José Luis, es para mí, ¿no? Muchas veces mi rigidez es a través de la cual yo no me permito ser más flexible. Y nada más vean su estructura corporal. Yo sé que ahorita quienes nos están siguiendo a través de Zoom,
quienes nos han compartido alguna experiencia en Facebook, pero los que no hablan y que están ahí calladitos, les invito a que hagan una revisión de pies a cabeza y que chequen cuál parte de su cuerpo es la más rígida, ¿no? Yo sé que va a haber algunos que, como yo, van a decir todo mi cuerpo. Está bien, no presumas, pero revisa qué parte de tu cuerpo es aquella con la cual te estás de verdad limitando para poder moverte, para poder generar ese dinamismo que se requiere para emprender muchas cosas. Si el cuerpo es rígido, los pensamientos son rígidos. Y si mi cuerpo y mis pensamientos son rígidos, mis decisiones también son rígidas, ¿no? Mis decisiones también son rígidas. Ahorita vamos a ver otro tipo de fronteras en donde nos vamos a dar cuenta que no nada más el cuerpo es el que establece ese tipo de fronteras, sino todo nuestro ser se va vinculando, ¿sí? Ok, gracias Janet por compartirnos. Gracias. Bien, una última persona que nos quiera compartir algo de la frontera corporal, o pasamos a las siguientes, porque tenemos muchas y para todos. Gracias a los póster que nos los regalan. ¿Seguimos? Ok, vamos a pasar de todo. Si alguien más nos quiere compartir, con mucho gusto, aunque se regresen a los otros. Nos dice Angie, nos comparte, dice, con razón me dieron 2 parálisis faciales, primero de un lado y después del otro. Bueno, pues no sé, Angie, aquí será cuestión de revisar la parte de la rigidez, ¿verdad? ¿Qué tan rígidos nos estamos viviendo? ¿Qué tan rígida te has vivido? Y obviamente, en la medida en que yo me permito flexibilizar mi cuerpo, mis pensamientos y mis creencias, pues obviamente va a ser más fácil que yo me pueda mover, incluso de lugar, porque hay gente que no lleva trabajando toda la vida, ¿no? Y claro, mucha gente está buscando una jubilación o buscando un beneficio, pero hay gente que ya ni está satisfecha ni está feliz y nada más le faltan 15 años para jubilarse, ¿no? Entonces, que está dispuesta a vivir esos 15 años ahí. ¿Y qué creen? Que en esos 15 años, parálisis, en esos 15 años, cáncer, en esos 15 años, jaquecas, o sea, aparecen muchas cosas. Yo no sé si valga la pena y tenga el valor y el precio que está pagando, valga de verdad por lo que se está perdiendo. Yo no sé, yo creo que ahí más bien hay que valorar cada quien qué está haciendo con su vida, ¿sí? Ok, vamos a pasar a la siguiente frontera del contacto. Y también aquí vamos a abrir el espacio si alguien nos quiere compartir, ¿sí? Esa frontera del contacto ahora más bien se llama la frontera de los valores. Aquí hay 3 áreas. La frontera de los valores tiene 3 espacios. El primero es el intrínseco, lo que pasa dentro de mí. El segundo es el extrínseco, lo que pasa fuera de mí. Y el otro es sistémico, que es combinado. ¿Cómo es ese mundo de los valores? Nosotros, no sé si les ha pasado, pero cuando nosotros no nos alcanzamos a dar cuenta qué es lo que está pasando en mi vida, cuánto valoro, por ejemplo, ahorita, me decía en la mañana una persona precisamente, me decía que como que algo sucedió cuando en marzo se empezó la pandemia y todo el mundo decía, si no tienes frijolitos, yo te comparto. Si no tienes esto, vente a mi casa a comer. Y me decía la persona, de ahorita ya nadie nos invita, ahora todo el mundo queremos posados y ya nadie nos invita, ¿no? Como que ya se nos olvidó. Yo creo que esta pandemia nos ha venido a decir a nosotros, ¿qué onda con tus valores, no? ¿Qué está pasando contigo? Porque en esta parte intrínseca, ¿sí? Es revisar en nosotros la capacidad que tengo yo de sobrevivir, pero también de compartirme con los demás. ¿Hasta qué punto me puedo comprometer? Hay muchos valores que son intrínsecos, que son míos y que muchas veces me permiten, no muchas veces, es el vínculo que tengo para conectarme con el mundo, pero muchas veces lo hago con expectativas. Y esas expectativas, ya saben, del tamaño de la expectativa es el tamaño de la frustración. Entonces me voy viviendo de una manera muy esperanzada en los demás y no en mí. De lo que se trata esta frontera es de reconocer esos valores que son muy personales, muy míos. Si se dan cuenta, ahí hay una imagen, me gustó mucho porque es así como una persona con muchas caras, así como, ya no sé ni a cuál escuchar, ¿no? Es como si fuera yo con mis múltiples manifestaciones en donde yo me estoy viendo.
¿Por qué? Porque muchas veces a la hora de estar conectándome con un entorno, es importante que me reconozca de una manera interna cómo estoy listo y cómo estoy yo ahorita vinculándome con el entorno. Ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde vamos a ver cómo mi mundo se vuelve extrínseco. Nos vamos al otro extremo, ¿sí? Nos vamos al otro extremo. Son todas aquellas realidades externas, mi carácter, mi trabajo, mi profesión, los roles en la vida, las cosas que tengo, la imagen y el estatus social, ¿no? Ahora sí, todo lo que se ve. Los valores intrínsecos no se ven, se notan a través de mis acciones. Tú identificas cuando una persona actúa, cuáles son los valores que la están guiando. Pero cuando ves aspectos así, si se fijan, ahí hay una persona, la quieren entrevistar, la quieren fotografiar, hay gente que de repente vive de eso, de la imagen, ¿no? A mí de repente cuando me busca alguien, ay, mira, eres figura pública. Pues sí, desafortunada o afortunadamente, ¿no? No soy tan famoso como quisiera, pero bueno, este soy yo. El ser una figura pública de alguna manera es alguien me ve y me reconoce. Pero no nada más es la parte externa, también hay una parte interna que es en la cual yo me estoy viviendo, que tiene que ver con el siguiente aspecto, el siguiente mundo del ámbito de los valores. Cuando yo busco satisfacer mis necesidades, lo puedo hacer de una manera inmediata, a mediano, a largo plazo, pero esa es la manera externa a través de la cual yo estoy plasmando esos valores y esos aspectos internos. Es la manera y el recurso que tengo yo para interactuar con el mundo. Se nota cuando una persona actúa, se nota cuando una persona se está viviendo. ¿Por qué? Porque la manera en la que la persona se vive es la manera en la que la persona alcanza a vincularse y a conectarse con el entorno, cuando satisface sus necesidades y la manera en la que la persona alcanza a conectarse con aquellos aspectos que a lo mejor no sabes qué está pasando dentro de la persona, pero la ves cómo se comporta. Ahora, ojo con esto, porque muchas veces nosotros podemos etiquetar, ¿no? Podemos etiquetar a una persona, ¿no? Como se dice el dicho popular, mata a un perro y ya eres un mataperros, ¿no? De repente podemos caer en juicios, podemos caer en etiquetas, nada más por lo que vemos desde la parte extrínseca, la parte externa. También hay que reconocer que la persona tiene un mundo interno, tiene valores que no alcanzas a ver y que a veces no se plasman en su manera de actuar, pero que ahí están presentes. El tercer mundo, el tercer aspecto que tiene que ver con esta parte es el mundo sistémico. Vemos la siguiente, por favor. El mundo o el elemento sistémico es en donde se juntan los dos, los valores que la persona tiene a nivel interno y las normas sociales que la están guiando. Aquellos aspectos que tienen que ver con la educación que recibió, aquellos aspectos que tienen que ver con la familia de la que proviene, incluso con el famoso deber ser, ¿no? Con todos aquellos aspectos que la persona trae y que le van marcando como ese sistema de normas, de valores, de leyes que la están guiando y a través de la cual la persona se vive. Estas les van marcando el límite del contacto, si es admisible o es inadmisible. Hay personas que, ahora sí, volviendo otra vez a la rigidez, hay personas que tienen todo el perfil de una persona rígida, no nada más en su manera de vivir, sino también en su manera de pensar. Y esa es la parte sistémica, ese es el aspecto en donde la persona se nota, ¿no? Hay gente que de repente tú lo ves y dices, este estudió en tal escuela, ¿no? Y no necesitas saber si estudió o no. Es que muchas veces en ese elemento sistémico pareciera que nos amoldamos a los patrones que la escuela estaba buscando, el perfil de ciudadano que se busca. Y entonces nosotros buscamos una escuela de esas y metemos a nuestro hijo porque queremos ese perfil de nuestro hijo. Porque eso es lo que andamos buscando. Desafortunada o afortunadamente, esa es una manera en la que la persona busca generar ese contacto, o establecer esa frontera del contacto. Yo no sé cómo se viven estos límites o estas fronteras, pero lo que sí es, ¿cómo le hacemos nosotros? Yo no sé, yo levantaré la mano y sería el primero en decir, yo muchas veces me voy por el prejuicio. Veo una persona y digo, yo creo que esta persona es un agresivo de primera, por la forma en que camina, por la forma en que habla, por la forma en que empuña la mano.
Y cuando la conozco, me doy cuenta que no es así. Me doy cuenta que es una persona que tiene otro tipo de valor, que tiene otra manera de vivir. ¿Y qué pasó? Que con el prejuicio que yo me establecí, ya me estoy limitando para poder entrar en contacto con esa persona. No, yo por lo menos les diría, ¿cuántas veces ustedes se van con la finta por la apariencia? ¿O cuántas veces les ha tocado? A mí mucha gente me dice que, ahorita ya mucha gente me conoce, pero antes me decían que yo les parecía una persona muy sangrona. No sé por qué, a lo mejor por mi apariencia, no sé, por parecer gringo, no sé, pero me decían que en cuanto me veían, la primera impresión que tenían de mí es, yo creo que ese maestro es bien sangrón. Yo no sé si les pasó a alguien de ustedes, espero que no me lo digan, porque si no, los eliminamos del grupo de WhatsApp, ¿no? No se crean, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos vamos con la finta por la apariencia, por la primera impresión? Esta frontera de los valores nos ayuda para identificar en qué mundo nos movemos nosotros y cuáles son los valores que nos están guiando, ¿sí? Yo no sé si alguien de aquí nos quiera compartir cuáles son esos valores o cuáles son esas fronteras que ustedes establecen, porque hay gente que de verdad se blinda, se enconcha y ni siquiera demuestra, pero tampoco abre, no permite interactuar, se cierra a un posible contacto. Ah, porque tú eres mujer. Ah, no, yo aprendí que los niños no se juntan con las niñas. Sí, yo soy del club de Toby. Entonces José Luis es mi amigo y somos del mismo equipo. Ustedes no, porque ustedes son niñas. Fíjense, cuando hablas así, ya estás marcando una frontera. Las niñas de un lado, los niños del otro lado. Y les decía hace ratito, es importante identificar el eje de las diferencias. Ok, las niñas van de un lado, los niños del otro. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos permite conectarnos? ¿Cuál es el valor que está detrás de esto? Ahorita se habla mucho de valores, si tienes el valor o te vale, si te animarías a tal cosa. Pues sí, pero ¿cómo nosotros podemos permitirnos identificar? ¿No? Ahí dice, de hecho, en la imagen que tienen ahorita, yo soy mis hábitos, yo soy mis posesiones, yo soy mis recuerdos, yo soy mis creencias, yo soy mis opiniones, yo soy mis títulos, yo soy mi nacionalidad. Yo te preguntaría, ¿quién eres? ¿Cuáles son los valores que te guían interna, externa y sistémicamente? ¿Quién eres tú ahorita? Es una de las preguntas que yo les hago en la primera o segunda sesión a mis pacientes. ¿Quién eres? Porque el que no sabe a dónde va, les digo, a cualquier camión se trepa. El que no sabe qué quiere en la vida, se mete a estudiar aunque sea psicoterapia, pues a ver qué sale, ¿no? Algo de dinero ganaremos. Pero no se trata de eso, ¿no? No se trata de eso, se trata de verdad de buscar y de identificar cuáles son mis valores, qué es lo que estoy buscando en esta vida, ¿sí? ¿Alguien nos quiere compartir incluso esta pregunta? En base a tus valores, ¿quién eres? ¿Quién dices tú que eres? Porque no sé si... ¿O quién está haciendo, para hacer más dinámica la pregunta, quién está haciendo hoy, 1 de diciembre? Ya estamos a 1 de diciembre, fíjense. ¿Quién estás siendo tú en base a tus valores? ¿Alguien nos quiere compartir? Ándale, José Luis, eso que estás pensando, eso está bien. Exprésalo en voz alta. Buenísima esa pregunta. En base a mis valores, ¿quién soy en este momento? ¿Quién está siendo? ¿Quién estoy siendo? Bueno, se me ocurre, así lo voy a aventar. En base a mis valores, yo estoy siendo una persona que se permite vivir las experiencias que le presentan la vida. En base a mis valores, me permito darme la oportunidad de experimentar distintos caminos. Y experimento y no me siento culpable. O sea, lo disfruto. Eso es lo que se me ocurre. Bien, perfecto. Gracias. Gracias. ¿Quién más? A ver, yo no sé, bueno, a ver, por ejemplo, ahorita se me viene
a la mente esta parte en la práctica profesional. En base a mis valores, yo puedo atender a una persona que viene tanto de un nivel económico alto, socioeconómico alto, hasta una persona que viene de una comunidad rural. Okay. Yo estoy ubicada así como al oriente de la ciudad, en donde estamos rodeados de muchas comunidades, incluso de la central de abastos, donde hay cargadores, donde hay... Yo recibo en base a mis valores a gente que viene de trabajar de la central de abastos, de otras colonias que son mucho más no sé, aparentemente alto, ¿verdad? O sea que en la frontera de tus valores, tú eres flexible. Pero mis valores me permiten. Te perdimos un momento, Vicky. Por lo menos yo no te escuché. No sé si nos puedes volver a repetir. Me quedé con que tus valores te permiten atender a personas de un ambiente rural o de un ambiente que aparentemente tiene una buena posición económica. Ajá, ¿Sí? ¿Así ajá. es? Sí, eso. Sí, sí, sí. Yo te comentaba que si entonces, de acuerdo a tus fronteras de valores, tú tienes una posibilidad de ser flexible y de no dejarte llevar por prejuicios y de atender profesionalmente y me imagino con calidad, ¿sí? Con calidad humana a ambos tipos de personas, no por lo que aparentan ser, sí, sino por lo que son. Eso es lo que estoy entendiendo. Sí, así es. Ok. Sí. Bien. Muchas gracias, Vicky. Así es. Nayeli, nos ibas a compartir algo. Adelante. ¿Yo? ¿No? Te vi con ganas sí. hace ratito. No, pues sí. Yo en base a mis valores estoy siendo un ser humano que trata de vivir en forma concordante en mi pensamiento, en mi actuar y en mi sentir. Eso es lo que he estado aplicando en estos últimos meses de pandemia que nos traía locos a todos y pues eso es lo que he aplicado en base a mis valores. Y también eso, la flexibilidad. No emito juicios de ningún tipo hacia nadie porque creo que todos, lo que vemos, lo del exterior, no habla mucho de una persona. No habla mucho, o sea, puede ser alguien con muchos tatuajes y a lo mejor es una persona maravillosa en su interior. O puede ser alguien con traje y a lo mejor es pues, un ser humano un poco dañado, ¿no? Entonces eso es lo que he quitado juicios. Me permito tratar de convivir con todo mundo y ser más abierta en base a mis valores. Perfecto. Sí. Gracias, Nayeli. Gracias. Nos dice Alma Guadalupe Morales que llegó tarde, pero que llegó echando lumbre. Dice, soy una mujer que ha roto sus esquemas y lo seguirá rompiendo para ser una mujer libre. Me permito para alcanzar el ser y hoy más que nunca me siento más yo. Fíjense, y esto es bien interesante, ¿no? En este ambiente de pandemia que decías ahorita, yo creo que es el espacio en el que esas fronteras de los valores se notan más, ¿no? Es cuando han surgido más actitudes de solidaridad, más voluntariado, más solidaridad, ¿no? Y ahí se nota de alguna manera, si quieren, es una parte externa, pero que nos habla de todos los aspectos internos de las personas. Y no nada más en el ámbito de la psicoterapia, sino en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos, en el área incluso hasta de la asistencia, de decir, ¿quién me puede apoyar? Porque pues de verdad mucha gente ha perdido su trabajo, mucha gente ha perdido medio sueldo, mucha gente ha perdido a su familia.
Y bueno, pues es el momento en el que podemos darnos ese espacio de decir, ¿para qué me alcanza? Con mis fronteras de valores que tengo en este momento, ¿para qué me alcanza? ¿Qué puedo compartir y qué puedo recibir? Porque no se crean, también hasta para recibir nos cuesta, ¿no? Habemos quienes nos cuesta mucho pedir, ¿no? Hay mucha gente que se quedó sin trabajo, mucha gente que le pagan medio sueldo, que no tiene a lo mejor en este momento los recursos, pues sí, pero no pide, ¿no? No pide. ¿Qué pasará ahí? Pues a lo mejor le falta ampliar sus fronteras de los valores para decir, merezco recibir, ¿no? Porque ahí entra el ámbito del merecer, ¿no? ¿Qué me merezco yo? Y no se trata de andar pidiendo limosna, sino eso es ser solidario. Y la solidaridad tiene que ver con la justicia. Porque no es que no quiera trabajar, pues ahorita hay mucha gente que quiere trabajar y hay pocos espacios. ¿Cómo le podemos hacer? Y nos vamos a encontrar con personas que están en ese tipo de necesidades. Pero bueno, yo creo que los vamos a ir reconociendo y los vamos a ir identificando. Esta es la segunda frontera, la de los valores. Vamos a ver la tercera frontera. Si se van identificando con alguna, pues ahí póngale una palomita, ¿sí? Esta es la frontera de la familiaridad. Esta se les va a hacer familiar, curiosamente. La frontera de la familiaridad dice que si tú eres de las personas que les gusta ir cada Navidad a la playa, pues ahora estás molesto porque no vas a poder ir a la playa, vas a tener que ir al Nevado de Toluca o vas a tener que ir al Nevado de Colima. Y entonces, ¿cómo le vas a hacer si tú toda la vida has hecho lo mismo, con los mismos recursos como lo hacía tu abuelita? ¿No? La frontera de la familiaridad tiene que ver con el miedo a lo desconocido. Muchos de nosotros no nos atrevemos, como está la imagen, ¿no? Dar un paso al frente a lo desconocido, arriesgarnos. Ahí, de verdad, cuando estaba yo preparando esta diapositiva, yo dije, pues yo creo que yo soy uno de ellos, ¿no? Yo creo que soy una de las personas que me da miedo el cambio. Me da miedo el cambio porque si cambio, luego, ¿qué voy a hacer? ¿No? Voy a requerir innovar. Voy a requerir darme esa capacidad o esa posibilidad de ser creativo y de generar algo diferente. Dicen que la necesidad es la madre de la creatividad, ¿no? La necesidad es la madre de la creatividad. No nos atrevemos a romper y a cambiar hasta el momento en el que vemos que ya esto que tenía conocido se acabó, ¿no? Ahora sí, como aquel libro famoso de ¿quién se ha llevado mi queso, verdad? Hasta que se me acaba el queso me muevo. Y aunque esté viendo que el queso se está acabando, no me arriesgo, me quedo en mi zona cómoda y no me arriesgo a ir más adelante. Ahí les puse una frase que a mí me gustó mucho. Dice, esta frontera está íntimamente unida al miedo a la soledad. Fíjense, el miedo a la soledad y a uno de los 3 venenos budistas llamado el apego. El apego. Los otros 2 venenos budistas es el odio y el tercero es la ignorancia. ¿No? Hay nada más para que se den una idea de hasta dónde esta frontera, híjola, no me permite a mí arriesgarme a ir a lo desconocido. Prefiero quedarme, dicen, más vale malo conocido que bueno por conocer. Mejor me quedo aquí. Y de repente el universo nos dice, muévete un poquito y nos empuja, ¿verdad? Nos empuja para dar ese salto al vacío. Es un salto de fe. Es un salto a la aventura y decir, yo no sé qué va a pasar, pero lo que viene, conviene. Esa frase me gusta mucho decírselos, ¿no? Lo que viene, conviene. Y de veras, yo eso lo pienso y desde mi propia experiencia, digo, los que me conocen un poquito, pues ya saben que de repente yo estaba muy cómodo y muy seguro y muy tranquilo ahí y de repente me dijeron adiós, ¿no? Y no fue tanto un adiós, también fue de mi parte un adiós, ¿no? Y mírenme, 3 años después aquí estamos para algo y haciendo algo, haciendo algo. Entonces, no todo tiene que ser conocido. Se vale arriesgarse, se vale aventarse y se vale correr el riesgo. ¿Nos va a doler? Claro que sí. No sé si se han aventado alguna vez de un trampolín, se han aventado de un bungee, no sé si se han aventado de una tirolesa o ¿cómo se llama? ¿Han recorrido algún juego de estos de aventura, ¿no? Extremos. Pues esa sensación es la que se experimenta cuando estás dispuesto a aventarte a correr
riesgos. El que no arriesga no gana. El que corre riesgos puede dolerle y puede fracasar, pero aún el fracaso se dice, no es fracaso, es retroalimentación. Es darme cuenta de que eso que estaba haciendo no estaba funcionando. Y entonces me puedo permitir hacer algo diferente. ¿Sí? Dice Graciela Soto, gracias Graciela, rompan la frontera de la familiaridad y los esperamos en Zacatecas. Ni lo digas, Graciela, porque ahí estamos, ¿eh? Todos estamos allá en el frío de Zacatecas, ¿no? Entonces, ¿quién nos quiere compartir a qué está apegado? Ya que hablamos del veneno budista, del apego, ¿cuál es su mayor apego? Digo, ese sería un tema de toda una charla, pero bueno, vamos abriendo un poquito el espacio. Si quieres dejar de compartir un poquito de eso, ¿qué les parece si alguien nos comparte? Ustedes que están aquí en Zoom o quienes están en su casita. José Luis, adelante. Fíjate, Julio, que ahorita comentabas de aquel lugar. Me acuerdo cuando fuiste mi maestro en la maestría, con tus jueguitos inocentes. Me recuerdo ahorita que el de las 10 monedas, hijo. Oh, ese jueguito, y luego el último que dejaste, que era el Bing Bang, que viviéramos el Bing Bang. Y gracias a eso, las cosas que se han venido en mi vida, que han sido cambios, no me han sido tan terribles a partir de esas experiencias. Digo, no dejan de ser dolorosos, no dejan de ser bueno, sacarme de mis zonas de confort, porque soy muy, muy, muy de estar en zonas de confort, y de repente la misma vida, pues es de muévete, y si no me muevo, pues ahora sí que me patea la cola y me tengo que mover. Y rescato mucho cuando me tengo que mover. Recuerdo tus juegos, el de las 10 monedas y el del Big Bang. Y entonces digo, ahora con una experiencia que tuve recientemente, digo, obviamente vivo todo un duelo, porque se vive un duelo, y con mis mismos pacientes que van con los duelos, me decía uno, oye, ¿qué aprendiste de esto? Aprendí que tenía que moverme. Y entonces recordé una frase de Bucay que decía, lo bueno de lo malo es que no es lo peor. Y entonces de la experiencia, por mucho que yo la vea mala, es que me enseñó. Y esto es gracias a los juegos que recordé en la maestría. Ok. Gracias. Gracias, José Luis. ¿Quién más nos comparte sus apegos, sus zonas de confort? Janet, adelante. Pues más que compartir, escuchaba a José Luis y yo me acordaba de cuando, en mi caso, pareciera que no lo habían pensado con mucha profundidad, pero recuerdo que cuando yo dije que era la última vez que vivía lo que vivía y le dije a la persona, si tú vuelves a retirarte, yo doy por terminada esta relación. Y es verdad que no había claro, o sea, no tenía claro lo que venía y cómo lo viviría, que es ese duelo muy, muy doloroso, de un muy buen tiempo, que me llevó a procesarlo, pero, esa claridad que tuve de tomar esa decisión de lo que dije y de cumplir esa palabra, fue un parteaguas en mi vida, un antes y un después, y he venido aprendiendo, me he venido aprendiendo, creciendo, a veces así como la mano, como el ejercicio de la mano, a veces me cierro y a veces me abro y a veces medio me cierro y a veces otra vez medio me abro y a veces me abro otra vez, y a veces otra vez me retraigo. Y es un proceso, me ha ayudado mucho también compartirlo con algunos pacientes, que estamos en proceso, o sea, que así como ellos,
estamos viviendo este proceso y la intención es, como decía Sergio, hacernos inmensos, ¿sí? Entonces, pues mis apegos han sido los debeísmos, esta neurosis con la que sí quiero ir trabajando, que es el perfeccionismo. Ha sido una frontera de contacto muy costosa, muy costosa, pero es de años. Y como me lo decías hace 8 días, en ocasiones me siento incómoda y en ocasiones pues también trato de ser compasiva y de decir, bueno, pues ¿qué tendría que empezar a seguir o a retomar para trabajar y bajarle por mi bien, por mi salud y pues sí, porque se va mi cuerpo. Nada más. Muchas gracias, Janet. Y eso es algo bien, bien cierto, ¿no? ¿Cómo romper esta frontera de la familiaridad? Nos cuesta mucho. Y es una de las fronteras del contacto, ¿no? Explicada por Erving y Miriam Polster. A muchos nos cuesta arriesgarnos, vivir cambios. Preferimos quedarnos en la zona cómoda, en lo conocido, aunque no sea cómoda, ¿no? La zona cómoda que se vuelve incómoda cuando me quedo estático. Y entonces no me permito salir de ahí, aún sabiendo que afuera puede haber algo mejor, ¿no? Que puede haber eso que decías ahorita, ¿no? Esa inmensidad, aún sabiendo que ahí me está esperando, no me atrevo. Y me prefiero quedar en esto, aunque aquí gano 6,000, ¿no? Sé que puedo ganar 10,000, puedo ganar 15,000. No, pero ahorita estamos en pandemia, ¿no? Quédate con 6, ¿no? Pues sí, quédate con 6, pero búscale donde tengas posibilidades de 10. Cuando ya lo tengas, entonces ya sueltas Pero muchas veces preferimos, yo hablo desde mí, a veces me conformo con eso. Y perdónenme, pero ahí de repente entra la palabra mediocre, ¿no? Sí, porque nos quedamos atorados, nos quedamos literalmente, sí, con el pánico marcado, ¿no? El miedo, la ignorancia, son aspectos que se van presentando cuando yo no me permito salir de ahí. Y dice, Alma Guadalupe dice, apegos, mi tema, dice, no hombre, vaya que los tenía, ¿no? No, yo también, Alma, no presumas, yo también tenía muchos. Dice, pero el soltar, ¿cómo me ha dado ganancias? Sobre todo en la mujer emprendedora que hoy soy. Esa es una de las ganancias. También hay pérdidas, ¿no? Como decía José Luis hace ratito, la frase de Bucay. Exactamente. Al momento que tengo ganancias, también voy a tener pérdidas. Pero van de la mano, van de la mano. Ara, me da mucho gusto saludarte. Ara Guzmán, también de Oaxaca, pero vive en la Ciudad de México, nos dice, hola Julio, mi apego ha sido al miedo de sentir dolor emocional. ¿Sí? El sentir ese dolor a muchos nos gusta y se nos vuelve nuestra zona cómoda, ¿verdad? Nos acostumbramos al dolor. Y bueno, pues ojalá y que algún día aprendamos que el dolor también sana. Pero ya una vez que sanemos, pues hay que vivir otro tipo de experiencias. ¿Sí? Ok, vamos a pasar a la siguiente frontera. De todos modos, si surgen comentarios, por favor, con toda confianza, mándenoslo, platícanoslo. Vamos a ver la siguiente frontera del contacto, ¿sí? Que esta se llama frontera expresiva, ¿no? Aquí estamos haciendo un recorrido por todas. Si se identifiquen con alguno, nada más digan presente, ¿verdad? Esta frontera expresiva o fronteras expresivas, ahí tienen la imagen, ¿verdad? No te masturbes, no te toques, no te hagas pipí, no te sientes así, no grites, cállate. Son los famosos introyectos. Esa frontera en donde decimos calladita me veo más bonita o calladito me veo más bonito. Y entonces no me permito expresar. Pero lo interesante de esta frontera es que nosotros aprendimos esto cuando éramos niños y nada más lo vamos adecuando y somos adultos y seguimos repitiendo lo mismo, nada más que ahora con voz de adulto, ¿sí? Con voz de adulto. Ay, ya lo dije, ¿no? Hasta nos tapamos la boca, ¿verdad? ¿Lo dije o lo pensé? ¿No?
Nos asustamos cuando hablamos de estos temas. Es que esos temas no se hablan aquí, ¿no? Ay, es que eso no está permitido. Es que eso es pecado, ¿no? Incluso hasta le ponemos el tono moral para que funcione. Y entonces, imagínate la manera en la que tú te vas viviendo y te vas conectando con todos estos introyectos, estas creencias, porque pareciera que en base a eso vivimos. Hace ratito, no recuerdo quién decía, pues sí, mi zona cómoda se han vuelto mis introyectos, ¿no? Pues sí, porque nos dan una ruta, nos dan un caminito. Sin embargo, ese caminito no es el único, no es el único. Yo lo aprendí desde niño, ¿sí? Son formas que se volvieron incluso temas tabú, ¿no? Y esos temas tabú los sigo repitiendo y los sigo repitiendo, pero de una manera muy prohibitiva, muy en la que me estoy impidiendo ser expresivo. Y esa expresividad la voy manifestando de muchas maneras, porque no he aprendido a vivir de una manera diferente. Sonia Ibáñez, mucho gusto en saludarte. Sonia dice, estaba escuchándolos y con las manos ocupadas, por eso no te saludé al inicio. No te preocupes, yo sé, y sé que mucha gente no nos ha saludado, pero yo sí los saludo, con mucho gusto a todos, a todas, aunque no nos mandemos saluditos. Jax, un gusto saludarte también hasta León, Guanajuato. Nos dice Jax Bastien Blancarte, hola, saludos. Cuando tomo una elección, en automático va una renuncia. Exactamente, mi Jax. Después de una renuncia, después de una decisión, pues hay que renunciar a algo, hay que soltar algo, ¿no? Dicen que las manos ocupadas ya no reciben nada, ¿no? Hay que soltar un poquito para poder tomar algo diferente. Y bueno, pues dentro de estas fronteras expresivas aparecen todos estos introyectos. Ahora, la siguiente, por favor. Dentro de estas fronteras de expresión hay 4 tipos de expresión. Ahí ustedes me dirán con cuál se identifican. La primera expresión es la bloqueada. Es una etapa no expresiva. El sujeto ni siquiera sabe qué quiere expresar, ¿no? Es una manera de expresarme desde que estoy bloqueado. Ustedes se van a dar cuenta que muchas veces en su vida se van sintiendo así. Quieren decir algo, pero ni siquiera saben qué, pero se quedan así, atorados y quieren decir y se bloquearon. El hecho de que esté bloqueada no quiere decir que no sea una expresión. Acuérdense que un gran porcentaje de nuestra comunicación es no verbal. Entonces no hace falta que le pongas palabras. Tus expresiones lo van diciendo. Y si nosotros a través de nuestras expresiones lo decimos, no está tan bloqueada, simplemente no está todavía organizada de tal manera que pueda ser una expresión oral. El segundo tipo de expresión es una expresión inhibida. Al igual que el bloqueo es una etapa no expresiva, aquí el sujeto sabe lo que desea expresar, pero no lo hace. En la otra estaba bloqueado, no sabía ni qué decir. En esta ya sé, pero mejor no te lo digo, lo voy a pensar. Lee mi mente y checa lo que te estoy diciendo, porque no te lo voy a decir verbalmente. Interpreta mi silencio. Luego lo decimos así, ¿verdad? Es una expresión inhibida. La tercera, les decía hace ratito que habemos algunos exhibicionistas, ¿no? La persona expresa lo que quiere, aún no ha integrado o asimilado del todo la expresión en su sistema, pero pues anda buscando cómo exhibirse, cómo hay que hablar. ¿Por qué? Porque es importante. Es importante que yo me exprese, no me importa lo que digan los demás. Bueno, pues esa es tu manera de expresarte. Y la siguiente es la espontánea. El individuo expresa lo que quiere. Aquí es donde la expresión puede pecar de torpe y de poco auténtica, pero es espontánea. Es espontánea. A pesar de todo, esta etapa es necesaria porque la persona que está aprendiendo expresiones nuevas y no puede diferir su ensayo hasta verlas asimilado por completo. Si así lo hiciera, se llevaba por una integridad compulsiva o por repulsión a la torpeza, tendría que esperar mucho tiempo antes de lograr la integración ideal, que por otra parte quizá no alcance nunca, ya que no se pasa de un momento a otro de una posición bloqueada a verse y vivirse de una manera desenvuelta. Yo sé que son 4 niveles, 4 etapas. Lo ideal es que seamos cada vez más espontáneos. Lo mejor es la espontaneidad. Es vivir y soltarnos
de una manera muy libre, de una manera más espontánea, más suelta, ¿no? De hecho, nos dice Sonia, nos dice, hablando de manos ocupadas, me resulta difícil soltar, ¿sí? Exactamente, no soltamos y ni siquiera expresamos. Soltar personas, soltar situaciones, volver al pasado, le sigo dando vueltas a los mismos asuntos. Una persona, Sonia, que nos compartes esto, muchas gracias, una persona que se atora y que no se permite de verdad en esas fronteras del contacto vivirse de una manera más expresiva, más libre, no va a ser espontánea. Ahora, la gente espontánea de repente cae mal, ¿no? Porque es muy auténtica, muy natural, ¿no? Y por eso dice aquí, puede pecar de torpe y de poco auténtica, incluso hasta imprudente le llaman en mi tierra, ¿no? Pero yo preferiría 1000 veces ser imprudente y decir lo que yo quiero de una manera espontánea a bloquearme, porque muchas veces ya lo bloqueé. Ya me quedé callado y no dije lo que quería decir. O dije lo que quería decir, pero lo dije muy veladito, para que no se note tanto. Eso, hay gente que incluso usa muchos eufemismos. No sé si ustedes sepan lo que es un eufemismo. Un eufemismo es hablar y decir con palabras bonitas, algo que en sí mismo puede ser repugnante. Ejemplo, hay mucha gente que le dice, es que voy a hacer pipí, es que voy a hacer popó. A ver, vas a ir a hacer caca, ¿no? Pero no lo decimos así porque se escucha feo. Entonces le llamamos popó. Sí, le llamamos de otra manera, no le reconocemos, no le identificamos y no somos auténticos. Entonces, habemos muchos que nos volvemos muy diplomáticos y entonces aprendemos a hablar bonito, lleno de eufemismos, si ustedes quieren, pero de esta boca no van a salir ni una mala palabra. Entonces ya no somos auténticos, no somos espontáneos, ya empezamos a rebuscarnos o simplemente mejor no nos expresamos, no expresamos, no decimos lo que queremos y nos bloqueamos. Ok, pregunto, ¿cuál de estas 4 tipos de expresión para ustedes son las que se viven? Janet, nos decías algo, no alcancé a leerlo, pero dinos lo mejor porque no lo alcancé a leer. Que te estaba escuchando y recordaba que algunos niños, más bien los niños son el mejor ejemplo de la espontaneidad y de la manera natural, así como son. Y decía algunos porque algunos niños, conforme van creciendo, ya me doy cuenta algunas veces que ya es algo que los papás les dijeron, o sea, él es la continuación del papá o de la mamá. Ya no es algo del niño o de la niña, pero en un estado primitivo, natural, ellos son así, se permiten ser y ahora sí que si tienes un moco, te dicen, tienes un moco, o te ves fea, o te ves bonita, o así, son espontáneos. Sí. Y cuando un adulto es espontáneo, cae mal. Sí. ¿No? Sí, porque es una persona que no va a ser bien aceptada. ¿Por qué? Porque es transparente y es espontánea. Entonces, mejor, muchos para caer bien, ¿no? Otra vez, aquella frase que ya les he dicho otras veces, en nuestros locos intentos de parecer personas normales, renunciamos a ser lo que somos con la ilusión de llegar a ser lo que neuróticamente nos gustaría ser. O sea, aparentar. Incluso hasta la hora de expresarnos. Incluso yo a veces, y luego en broma aquí con toda la gente que colabora en Surerema, yo les digo, ¿quién fregados fue tu maestro de comunicación? ¿No? Para muchos fui yo, ¿no? Para muchos fui yo, pues ese maestro no te enseñó a expresarte adecuadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente decimos una cosa, no decimos lo que queríamos decir, suponemos otra. Hablo por mí, en primer lugar. Entonces le echamos la culpa al maestro de comunicación. Y no es el maestro de comunicación, es que detrás de la manera en que yo me expreso hay también una intención y una ganancia. Entonces, a veces decimos, más vale ser prudente porque en boca cerrada no entra mosca. Y entonces mejor no digo o digo nada más lo que quiero decir, cuido mis palabras
y solamente digo lo que me conviene. Y entonces dejo de ser espontáneo. Dejo de ser espontáneo con el afán de estar nada más atorado y viviéndome con el miedo a volver a ser auténtico o espontáneo. Jacques dice, si no suelto es por temor, por miedo. Y si pongo atención al miedo, me dirá en qué tengo que fortalecer para generar confianza y así atreverme a soltar. ¿Sí? Hay que escuchar el miedo, porque ese miedo nos está diciendo algo, justo nos está expresando algo. Incluso con el miedo nosotros expresamos muchas, muchas cosas. ¿Sí? Dice Angie Aguilar, sí, los niños son los mejores maestros de vida. Y pues también Sonia nos dice, lo importante de todo esto pues es también volver a conectar con nuestro niño interior, sacarlo a jugar un ratito, sacarlo a que se exprese, sobre todo cuando más trabajo nos cueste, ¿no? Cuando más estemos limitados y no sepamos cómo expresarnos, que tengamos un tipo de expresión bloqueada o inhibida, pues deja que tu niño se exprese, él va a saber qué decir, ¿no? Él va a saber cómo expresarse, ¿sí? Y dice también, es importante que por un tema de autocuidado diga o haga lo que me conviene, creo yo. Sí, a veces nos cuidamos, pero a veces ni siquiera es un tema de autocuidado, Sonia, y ya aprendimos como que se nos volviera un hábito, ¿no? A rebuscar mucho las palabras. Incluso, peor tantito, cuando alguien es auténtico y espontáneo, así natural, lo reprimimos. Así no se dice, así no se habla, así no se expresa, ¿no? Y lo peor de todo es que pareciera que nos volviéramos nosotros los jueces de la Real Academia, ¿no? Y entonces tenemos que decirle cómo se dice. Pero el problema no es que le digamos cómo se dice, el problema es que queremos que lo diga como lo digo yo. Porque como les digo yo en broma, aquí nada más hay dos maneras de entender las cosas, la equivocada y la mía. ¿Cuál quieres? ¿No? Solamente hay dos maneras, tu manera de expresarte inadecuada o la mía que es la correcta. Imagínense, de esa manera nosotros nos vamos atorando y nos quedamos, hasta nos la creemos. Yo por lo menos sí me la creo. Y entonces termino queriendo que los demás hablen como yo. Ada Guzmán dice, expresar adecuadamente. ¿Qué es expresar adecuadamente? Porque, por ejemplo, yo he tenido problemas de decir lo que pienso y a veces digo, estaría mejor en lo alto de una montaña. Bueno, pues, ¿qué es expresar, Ara? ¿Qué es expresarse adecuadamente? Pues no sé, me gustaría más bien que alguien lo dijera, porque yo te puedo decir mi manera correcta de decir las cosas, pero no sé, ¿alguien quisiera contestarle esto a Ara? ¿Qué es expresarse adecuadamente? ¿Qué suponen ustedes que sería expresarse adecuadamente? ¿Qué entienden ustedes por expresarse adecuadamente? Julio, Sí, sí, adelante. yo no sé si, o sea, si sea la respuesta, más bien te lo quiero preguntar. ¿Serían esas fronteras de contacto que me permiten ser y decirle al otro quién soy? No sé, yo te lo pregunto y no sé si sea esa una respuesta. Sí, ahorita que me lo dices así, tal como me lo dices, les recomiendo mucho que lean, si es que ya son expertos y expertas en un tema que es la ontología del lenguaje. ¿Sí? En la ontología del lenguaje se nos dice que nosotros no nada más somos lo que somos en cuanto existimos, sino también somos lo que vamos siendo en cuanto lo hablamos, ¿no? Porque somos lo que decimos, somos lo que decimos. Entonces, cuando dices ahorita, si yo me expreso, pues la manera en la que me expreso, estoy hablando del ser que soy y estoy expresando los valores que hay en mí. Ahora, en esta pregunta que nos hace Ara, dice, ¿qué es hablar adecuadamente? ¿Qué es expresarse adecuadamente? Ha habido varias respuestas. Yo creo que tiene que ver con todo esto. Ser asertivo, dice Patti Rodríguez, eso es expresarse adecuadamente.
Sonia nos dice, yo creo que significa expresarse, expresarte como eres, pero sin dañar a otros. Aunque no hay una manera única, porque cada uno somos diferentes. Yo no sé si sin dañar a otros. En algún momento algo de lo que digamos tal vez haga sentir a los demás. Y no es que yo con lo que digo te haga sentir mal a ti, sino yo lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo desde el ser que soy. Si esto que digo te hace sentir o tú te sientes de una manera inadecuada, bueno, ahora sí, literalmente, al que nos caiga gordo, chécale qué contigo, qué contigo. Ahora, si yo lo estoy diciendo con el afán de fastidiarte, entonces también voy a revisar. Yo les recomiendo casi siempre a mis pacientes, purifica la intención. Purifica la intención de lo que estás diciendo, porque si no, nos podemos volver muy perversos a la hora de hablar. Y luego cínicos además, ¿no? Porque, no, yo nada más lo dije, ¿eh? Irónicos y sarcásticos. Bueno, tú sabrás, pero por ahí dicen, ¿no? Y nos escudamos además en el actor perdido, ¿no? Dicen, se cuenta, se rumora. Ser asertivo, en este caso, creo que es expresar lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy viviendo, ¿no? Jax, gracias, dice, expresarse adecuadamente es ser impecable con las palabras, ¿no? En el caso de, retomando de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, ser directo, ¿sí? Expresar lo que yo quiero, ser claro en tono, en intención, claro, mi Jax, exactamente, ese es el punto importante, ¿sí? Como decía Sonia, no hay una sola manera, cada uno se expresa de manera diferente. Yo lo que diría es, exprésate, exprésate. No sé si va a ser tu manera la más adecuada, pero no te quedes con las ganas de expresar lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo. Tal vez no sea la más adecuada. A mucha gente le vas a caer gordo, sí. Le vas a caer mal, sí. Pero fíjate, algo pasa. Le vas a caer mal a mucha gente, aun cuando no expreses lo que quieres, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Quedarte callada o quedarte callado, no decir lo que piensas y que de todos modos te critiquen, o expresar lo que quieres expresar y decirlo, aunque de todos modos las personas te critiquen? ¿Qué quieres? ¿No? ¿Cómo quieres vivirte en este aspecto? Y ahí te toca decidirlo a ti. Entonces yo creo que es una muy adecuada pregunta lo que tú nos haces, Sara, y también nos permitió pues compartir algunos otros aspectos. No sé si alguien tenga otro comentario respecto a esta frontera de la expresión. Sí, no, adelante. Sí. Creo que yo pienso, bueno, así que la boca habla lo que del corazón procede. Entonces, mucha gente que dice, yo así soy de claridosa, o yo así soy de directa, es que yo así soy de sincera, pero hay que tener como ese límite o pues esa forma de saber qué voy a causar de impacto en la otra persona con mis palabras. Puede ser a lo mejor que sí, como dicen que el niño dice, estás bien fea. Pues sí, pero es un niño, entonces el niño no tiene filtros. Pero un adulto sí puede tener filtros. Entonces, ahí sí ya sería cuestión de, como dices, que la persona que lo hace con la intención de dañar, pues ahora sí que se revise, ¿no? Pero creo que así, no hay formas correctas, sino el qué me gustaría a mí o qué no me gustaría a mí para expresárselo al otro. Claro. Nada más creo, eso sería para mí lo adecuado. Gracias. Fíjate, Nayeli, Sí. ahorita que nos compartes esto, me recuerdo una experiencia y voy a decir en dónde, porque fue una experiencia muy bonita, en una comida que tuvimos en un receso, a la hora de la comida de una clase en Ciudad Juárez. Y pues la gente de Ciudad Juárez, como de muchos otros lados, pues se jactan de ser muy claridosos y de decir las cosas sin pelos en la lengua porque son del norte, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que estábamos en una comida, estaba el doctor Sergio Vázquez, en ese momento estaba un servidor y estábamos a muchos alumnos, tal vez algunos de ustedes, ¿no? Muchos alumnos, porque nos juntamos 2 grupos, el grupo que estaba atendiendo yo y el grupo que estaba atendiendo el doctor Sergio. Y entonces a alguien se le ocurrió decir, es que ustedes los tapatíos son bien mochos y ustedes no dicen las cosas con claridad. Ustedes
todo lo que dicen, lo dicen pero veladito, y nosotros aquí hablamos como son las cosas, sin pelos en la lengua, y somos bien claridosos. Y entonces no hubieran dicho eso, porque les llovió, pero lo que más me gustó es lo que les voy a compartir ahorita, y a mí me ha servido mucho hasta el día de hoy. Dentro de muchas cosas que les dijo el doctor Sergio, la más valiosa para mí, la más valiosa porque lo demás fue regaño, ¿no? Lo más valioso es que les dijo, la verdad, cuando se dice sin caridad, es peor que una mentada de madre. Y eso me gustó mucho. Y tiene que ver con esto, Nayeli, que nos compartes. La verdad, cuando se dice sin caridad, es peor que una mentada de madre. Sí puedes decirle a una persona, estás muy fea, pero esa frase, estás muy fea, puede ser primero una proyección y aguas. O segundo, si yo le estoy diciendo a una persona, estás muy fea según quién. Muy fea, ¿para dónde? ¿Para qué cultura? ¿Qué es para ti fea? O sea, esos filtros de los que tú hablabas ahorita, es bien cierto, hay que validarlos, porque si yo estoy hablando algo y lo estoy diciendo sin filtro, puedo estar cometiendo un grave error porque puedo estar yo expresando algo de una manera inadecuada y estoy generando una controversia porque a lo mejor no estoy siendo claro. Para mí es mi verdad, ¿no? Sí, mi verdad es que tal vez tú o X persona puede parecer fea. Bueno, entonces no se dice tú estás muy fea, se dice a mí me parece, o que tú no eres del tipo de personas que para mí son agraciadas. Como que ya el filtro se vuelve más limitado. Pero aún así, si se dice sin caridad, creo que no vale la pena. No vale la pena. Y en este sentido, creo que es importante saber que puedo expresarme, que las fronteras de la expresión o de la expresividad me sirven, pero siempre y cuando tenga yo la capacidad de ser claro, ¿sí? Aquí está Gabriel, tú estabas en ese momento, Gabriel, sí es cierto. La verdad, cuando se dice sin querer es una mentada de madre. Tú estabas, Gabriel, en esa comida, si mal no recuerdo, en aquella ocasión, ¿sí? Que fuimos a comer taquitos, me acuerdo mucho, ¿sí? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente para que nos alcance el tiempo, si no nos vamos a ir de aquí ahora sí a las 2 de la mañana y mañana hay que trabajar. Vamos a ver la siguiente frontera, la frontera de la exposición, que va muy de la mano con la anterior, ¿sí? El que habla se compromete, el que habla se compromete. Y entonces sabemos muchas personas que no nos gusta sentirnos expuestos, porque exponerse siempre es peligroso. Normalmente no llamamos la atención de la gente más allá de lo que somos capaces de soportar, ¿sí? Tal vez no queramos parecer estupendos o tal vez no queramos inspirar lástima, cualquiera de los dos extremos. No nos gusta que nos digan, eres fabuloso, o no queremos que nos digan, qué jodido te ves. Cualquiera de los dos extremos nos ponen en un lugar vulnerable. Y en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Pues tal vez mejor nos quedamos callados para no exponernos, que no se note lo que estoy haciendo. Y entonces, si yo no me resalto mucho, entonces voy a pasar desapercibido. Habemos muchas personas que jugamos con esa frontera y no nos arriesgamos, ¿no? Incluso yo se los he dicho siempre y de verdad que felicito a quienes se atreven a entrar al contacto directo a través del Zoom. ¿Por qué? Porque es exponernos, ¿no? A ver, de repente algunas de las personas que ahorita nos están viendo en Facebook les decía, anímate, éntrale al Zoom y compártenos tu experiencia. No. Qué valientes son quienes se atreven. Yo digo, pues si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, ¿no? Además, tú aquí valoras y determinas qué tanto los quieres compartir, porque además nada más lo sabemos tú y yo y el Facebook. Nadie más, ¿no? Nadie más que nosotros tres lo vamos a saber. Es exponernos. De verdad que cuando nosotros nos exponemos, no pasan más que dos cosas. La primera y la segunda. ¿Ven qué fácil es esto? Entonces, la primera es que me sienta vulnerable y me sienta expuesto. Y la segunda es que logre superar ese miedo, ese que a veces se vuelve un pánico escénico. ¿Cuál es el pánico escénico? Que estoy actuando. ¿Sí? A mí algo que de verdad sí me impone es una cámara. Y sin embargo, de repente está la cámara, pues sí, yo no soy actor, no soy alguien que quiere aparentar ni quiere
representar un personaje, simplemente me gusta y platico con ustedes porque los estoy viendo, y a los que no veo yo sé que están ahí, es saber que estamos platicando. A mí no me interesa darles una charla, no me interesa que vean que yo sé muchos conceptos, porque además los estoy leyendo, ¿no? Y me interesa más bien lo que estamos platicando y lo que estamos ahorita compartiendo, porque eso es lo más rico. Sin embargo, me estoy exponiendo. Ustedes se exponen a la hora que nos comparten su experiencia. Y qué padre es exponernos, porque a final de cuentas crecemos, ¿no? Crecemos y vamos afianzándonos cada vez más en nuestra vida, ¿sí? Y yo creo que eso es lo más importante. Y esta frontera nos permite a nosotros seguir creciendo, seguir avanzando y saber que a medida que más nos expongamos, más lo vamos a vivir. No sé si se acuerdan ustedes, uno de los temas pasados decíamos, entre más miedo le tengas al logro, ¿sí? Más miedo le vas a tener si no te logras convertir en él. Cuando te conviertas en ese ogro al que le tienes tanto miedo, en ese momento vas a dejar de tenerle tanto miedo. La exposición es lo mismo. En muchos ejercicios de terapia, estoy seguro que ustedes dijeron, es que le tengo miedo a los ratones. A ver, levántate. Y entramos con un ejercicio de psicodrama, ¿no? A trabajar con un ratoncito de mentira. No, nunca falta un terapeuta que traiga un ratón ahí por si las dudas, ¿no? Un ratoncito de cuerda. O es que tengo miedo a que me asalten. A ver, vente, vamos a hacer una experiencia de psicodrama para que vivas un asalto. Es decir, vívelo. De nada sirve que tú te la pases pensando. En Gestalt decimos, no me hables de, háblale a, ¿no? Háblale a tu miedo, háblale a tu pavor a exponerte. Enfréntate, exponte. Incluso ese ejercicio que hablaba José Luis hace ratito de las monedas, precisamente es eso, es exponerse. Y es salir a la calle y decirle a una persona, te regalo, ¿me permites que te regale un peso? ¿No? Y es exponerte, ¿por qué? Porque muchos de nosotros no sabemos pedir, otros tampoco sabemos dar, ¿no? Nos da vergüenza. Pareciera que si que fuéramos limosneros. Ese ejercicio precisamente yo les decía que es un experimento social. Es darnos la oportunidad y entender que en la calle, pues mucha gente está arisca, está nada más buscando a ver quién me va a asaltar, y entonces suben los cristales. Era exponerlos mucho. Ese ejercicio precisamente era de mucha exposición. Y tenía que ver con esto, con empezar a romper esa frontera y ampliar el margen de la frontera de tal forma que me permita a mí vincularme y saber que yo me puedo conectar con otros aspectos. Ahora, dentro de la exposición pasa algo. Si ven esa imagen que está ahorita ahí en sus diapositivas, muchos preferimos no hablar en público y lo empezamos a susurrar. No le vais a decir a nadie, pero dicen por ahí, el rumor es lo peor que puede existir en este mundo. De hecho, muchas de las indicaciones que se les daban en la maestría era que no haya comentarios laterales, no se lo digas al oído, no lo digas en secreto, dilo al grupo, porque si lo dices al grupo, tal vez tu comentario abra el espacio para compartir muchos recursos, muchas cuestiones que a lo mejor para otros tampoco han quedado claras. Cuando nosotros, y hay gente que se acostumbra mucho a eso, ven, te quiero decir algo. Yo diría que eso incluso es una falta de respeto al grupo, ¿no? O a la familia, o a quien sea cuando lo hablas en secreto. Si lo vas a decir en secreto, díselo aparte. Pero a veces sacamos a alguien de una reunión de un grupo social para decirle algo y ahí estamos susurrándole al oído, ¿sí? Todos tenemos algo que no queremos comunicar en público porque no queremos exponernos. Esos secretos o esas cosas que nosotros decimos en privado, lo único que están delatando es que nosotros no queremos arriesgarnos a exponernos. ¿Qué pasa si lo dices en público? Le quiero decir a fulanito de tal. Por ejemplo, ahorita en este tipo de cierre de año que hay reuniones, espero que ahora sean virtuales, por favor, ¿no? Que tenemos reuniones y que nos felicitamos y que nos reconocemos. Qué padre es que se lo digas a otra persona en voz alta y que le agradezcas y que le reconozcas lo valiosa que es. Y que si tienes algo que no es adecuado, pues que también en tus reuniones, en tus momentos, tengas el espacio para decírselo. Y sabes que este año sucedió algo que me sentí muy lastimado y que tal vez te lastimé, te ofrezco una disculpa, siento esto.
No pasa nada si lo decimos en público. Otra vez, me voy a exponer. Tal vez me voy a salir de mi zona de la familiaridad, ¿no? De mi frontera de la familiaridad. Pues sí, pero te vas a poner en un aspecto en donde vas a ser cada vez más responsable y te vas a exponer y el que va a crecer eres tú. Porque en ese momento, cuando tú crezcas, te vas a dar cuenta, perdón, cuando tú te expongas, te vas a dar cuenta de que estás creciendo y que te vas a sentir más libre, porque eso es lo que empieza a suceder, que cuando lo vas expresando, se acaban los rumores, porque el rumor te lleva a chismes, ¿no? Y el chisme lo que genera es malestar. Y es una manera muy directa de estar ofendiendo a las demás personas. Si tienes algo, ve, dile a la persona. No hagas un rumor, no lo hagas secreto, porque además no hay secreto que se conserve. Todos los secretos tarde o temprano salen a la luz. Mejor, ¿sabes qué? Ir con la persona indicada y decirle, oye, fulanito, esto que acabas de hacer no me gustó, pero te lo digo a ti. No lo ando diciendo a tus espaldas, ¿sí? Ok, creo que son todas. ¿Me permites ver si se acabaron? Sí, ¿verdad? Ok, son todas las fronteras del contacto, según Erving y Miriam Polster. La familiaridad, la exposición, la expresión, la frontera del, ¿cómo se llama? Ya se me olvidaron, ¿ya ven? Que sí las voy leyendo. Bueno, todas estas fronteras de alguna manera nos permiten a nosotros darnos cuenta de qué manera nos vamos viviendo y vamos generando ese contacto. La del cuerpo, por algo se me olvidó, ¿verdad? Las fronteras del cuerpo. Ya me acordé que me dolía la espalda y los hombros y la cintura y las piernas. Por algo se me estaba olvidando esas fronteras del cuerpo. ¿Qué nos quieren compartir ahora sí para ir cerrando esta charla? Dije que iba a hablar poquito, pero hablé mucho. ¿Qué nos pueden ir diciendo para cerrar esta sesión? Yo, Julio. Adelante, Aranzazú. Sí, mira, ahorita me puse a pensar y preguntarme qué he tenido que soltar para llegar a donde me encuentro ahora, ¿no? Y y pues mi respuesta fue soltar aquello que no me gustó y que elegí por circunstancias que tal vez pudiese decir que en ese momento me sirvieron ¿no? Pero no estaba como tan a gusto con eso. Y yo dije, bueno, o sea, solté aquello que sí elegí, pero que no me gustaba. Entonces ahora elijo lo que me gusta. Y bueno, obviamente en ese proceso, pues se perdieron pues muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y ahorita pues me doy cuenta que en mi crecimiento y en esta parte de ser espontánea ahorita y no, pues, ¿qué elijo en esta espontaneidad también de mi vida, ¿no? O sea, y voy también eligiendo cosas que me agradan o cosas que también voy descubriendo que no me agradan y me voy construyendo o reconstruyendo en este proceso o en este camino que voy haciendo. Entonces, bueno, he soltado demasiadas cosas y bueno, pues me siento con mucha libertad, con menos carga y bueno, es una forma de vivir muy ligera a como yo la estoy experimentando de esta forma. Y eso me permite avanzar y eso me permite elegir y eso me permite caminar hacia donde yo quiero y bueno, ese cúmulo de cosas pues no me dejaba. Y estoy hablando de cúmulo de cosas emocionales, cúmulo de cosas también físicas y no me dejaba, ¿no? O sea, de alguna forma me detenían y me regresaban y yo ya me quería ir y otra vez me regresaban y pues era soltarlas y definitivamente de una forma física, emocional o despedida o
o así, ¿no? O sea, todo tenía que quedar como en su lugar para que yo me sintiera con esta libertad de poder seguir avanzando, y seguir conociendo y seguir disfrutando y en cada momento vivir, pues, no sé, nuevas experiencias, y dejando, ¿no? Y volviendo a tomar y soltando y volviendo otra vez. Entonces, así es como me he estado viviendo y pues me siento feliz, me siento realizada y también muy espontánea y también muy creativa, porque bueno, de lo que sé, lo algo, o sea, vamos, cocino, pues me meto de cocinera y ahorita gano dinero, y bueno, otro día, no sé, limpio voy y limpio casas, bueno, ok, de ahí gano, no, pero pues hoy quiero, y así, o sea, vamos, voy tomando mis recursos, mis propios recursos, para darme. Y bueno, me he sentido contenta y me he sentido, más que todo, como muy inmensa, ay, que puedo tomar y puedo soltar. Así es como me voy sintiendo en este Perfecto. momento. Y Y fíjate, gracias. ahorita que nos compartes esto, precisamente usaste la palabra que Janet comentaba hace ratito y que me parece muy atinada. En la medida en que nosotros flexibilizamos nuestras fronteras del contacto, estas que acabamos de platicar, nos Sí. volvemos más inmensos, porque tenemos más recursos. En la medida en que las estrechamos, no podemos. Por más que creamos el campo, por más que digamos, no, es que yo soy un terapeuta muy versátil, no vamos a generar, porque no nada más es en la terapia, es en la vida, ¿no? En la terapia se manifiesta lo que somos en la vida. Entonces, cuando nosotros en nuestra vida nos vamos conectando con el entorno, creando ese campo, pero lo hacemos desde una frontera amplia, vamos a tener un margen más amplio. Y entonces vamos a poder movernos con más flexibilidad si es en la frontera del cuerpo. Si es en la frontera de la familiaridad, nos vamos a arriesgar y vamos a hacer cambios y vamos a arriesgarnos a explorar. Si es en la frontera de la expresión, vamos a poder dejar de andar cuidando la imagen y la apariencia y vamos a decir lo que queremos decir de una manera muy natural y muy transparente. Si es en cualquier tipo de frontera, lo que vamos haciendo es, lo vamos ampliando. Y a la hora de ampliarlo, lo que hacemos es, vamos generándonos nosotros mayor libertad. Esto que nos estás comentando, Aranzazú. Vamos a sentirnos más libres y más auténticos, que eso es lo que se busca en la terapia gestal. Mayor autenticidad y una mayor integración de aquellas partes perdidas de nuestra personalidad. Y entonces va a ser más padre porque entonces nos vamos a vivir y vamos a interactuar. Yo les decía al inicio de esta charla, las fronteras del contacto no nada más son para que yo me resista, las fronteras del contacto también son para que yo interactúe. Y a mí me gustaría dentro de este mismo ámbito de ir cerrando ya en la charla, que se lleven de tarea, independientemente de la que cada quien se lleve, que vayan ampliando la perspectiva que tengan de sus fronteras del contacto y que se permitan interactuar de una manera más libre, más flexible en cada una de estas fronteras, pero sobre todo con mayor conciencia. Que se vayan dando cuenta y que digan, lo estoy haciendo porque en la medida en que lo hago, me vivo más libre, más espontáneo, más espontáneo. ¿Sí? ¿Alguien más nos quiere compartir qué se lleva en esta noche? Adelante, José Luis. Bueno, híjole, pues es bastante información la que das. Yo no recordaba esto y está bastante interesante para explorarlo, como bien dices, y ponerlo en práctica. Así es que pues, gracias por recordarlo. Fue una clase de maestría, 3 horas. Sí, de 400 hecho. pesos la hora. ¡Ay! No te paso mi cuenta. Para que Gracias. valga la pena, pues. Pues, No, al contrario, con mucho gusto, porque esa es la intención de esto, que nos sigamos enriqueciendo mutuamente.
Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más nos comparte cómo se va? ¿Qué se llevan de esta noche? Vicky, ¿cómo te vas? Me gustó mucho verte. Pues, hola, pues yo soy así como que ahorita ese es mi tema, esas fronteras, Julio, porque ahorita ya me permití, por ejemplo, conectarme, ¿verdad? Anteriormente esa parte de nada más escribir. Está la frontera de la exposición, ¿a poco no? Entonces, Claro. ahorita dije, no, ahí voy, ahora sí, ¿verdad? Y me gustó, fíjate, ya pasé ese límite Bueno, que me ponía. ya aquí te esperamos la próxima Bueno, semana. ya Mira, empecé, ya ya lo empecé. rompiste. Sí, ya, ajá. Ok. Sí, gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Un gustazo verte. Jax nos dice que se va muy agradecido Igualmente. y también va a revisar cómo se maneja. Muchas gracias, Jax. También me dio mucho gusto saludarte por este medio. ¿Quién más? ¿Quién más nos dice cómo se va? Yo me voy muy agradecida, me gustó mucho estar conectada, como te digo, que es como la interacción con todos, porque pues no siempre se tiene esta oportunidad y me llevo más conocimiento y me llevo un análisis, un autoanálisis. Eso me Perfecto. llevo. Esa es mi tarea. Perfecto, muy bien. Y pues me voy, ¿qué más? Me voy en paz. Perfecto. Eso me voy. Sí, Muy bien. gracias a todos. Gracias a ti, Nayeli. También un gusto que estés aquí con nosotros. Janet, ¿nos ibas a decir cómo te va? Gracias. Sí, Adelante. yo me voy con muchos conceptos significativos por volver a retomar. Agradecida contigo por volvernoslos a mostrar, principalmente lo relevante que son para poder crear el campo en el trabajo de terapia, porque como bien lo decías, si este campo primero no lo ejerzo en mí con todas estas fronteras, no puedo ser congruente con a dónde voy a llevar a mi paciente, a dónde lo voy a llevar y entonces me quedo con, con esta parte de volver a retomar esto que tú nos amablemente y generosamente nos compartes o nos compartiste y también me llamaron la atención los 3 venenos budistas, el apego, cuáles seguirían siendo mis apegos, mis odios o las ignorancias que todavía tengo, y a mí la frontera que me hace ruido es la de la familiaridad. Esa es la que necesito seguir trabajando y pues seguir escuchando a mi cuerpo, con todo y que había creído que lo estoy haciendo al elegir cómo me alimento, pues no es suficiente, falta más. Muy agradecida también con lo que mis compañeros comparten. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet, también. Muy bien, no sé si Natalie está por aquí o ya se nos escapó a dormir. ¿Todavía andas por aquí, Natalie? Ya se fue a dormir, yo creo. Bien, Alma Guadalupe nos dice muchísimas gracias, Julio. Como siempre, me voy muy agradecida. Gracias por ser tan generoso y compartir un abrazote. No, ya les dije qué va a pasar. No, ya les dije. No, con mucho gusto, claro que sí. Liz Feliz dice, llegué aquí por casualidad. Justo esta semana leí un libro sobre PERS. Qué lindo concepto, fronteras del contacto. Es muy lindo y es muy básico en la Gestalt, Liz. De verdad que es un
Es un tema muy, muy rico y bueno, pues aquí en este espacio lo vamos compartiendo y vamos desmenuzando y en la práctica, más que en los conceptos. Hoy sí me permití porque creo que era importante, porque luego hablamos de las fronteras del contacto, pero no sabemos ni cuáles son, ¿no? Hablamos del campo y la vinculación organismo-entorno, entonces por eso hoy sí quería darles algunas diapositivas, algunas imágenes que nos ayudaran, y pues un gusto también, Liz, que hayas estado aquí con nosotros. Eloína, mucho gusto también que nos acompañes desde el altiplano potosino. También me voy llorando de darme cuenta que estoy paralizada. Bueno, pues mujer, a moverse, a moverse. Patti Rodríguez, también de Chihuahua, dice: gracias, Julio, me quedo con la frase del doctor Sergio: cuando se dice la verdad sin caridad es una mentada de madre. Pues sí, hay que ser verídicos, decir la verdad, veraces y con caridad, con caridad. Angie Aguilar dice: ya me cayó el 20, ahora entendí todo, muchas gracias, y a trabajar la flexibilidad. Bonita noche a todos, muchos saludos también. Ave Domínguez, también Ave, un gusto saludarte, muchas gracias, Julio, siempre interesante, me llevo actualización, me voy contenta. También muchos saludos, Ave, gusto en saludarte. Sonia Ibáñez, yo me llevo el poder animarme a exponerme y cada vez ser yo misma, conectarme con mi yo auténtico pese al miedo que pueda tener. Pues Sonia, muchas gracias también por compartir tus comentarios, todos tus aportes siempre son muy, muy ricos y gracias por compartirlos. Lupis, ¿cómo estás? Lupita Barba dice: gracias, Julio, muy enriquecedor y gracias a todos. Me doy cuenta de que me gustaría cerrar más mi frontera de valores en ciertas áreas de mi vida para no permitir lo que no es congruente con mis valores, y me gustaría ampliar mi frontera de la expresión y del confort. Bueno, pues cada quien puede identificar cuáles son sus fronteras más estrechas, cuáles son las que tienen más amplias y cuáles son las que les pueden ayudar. Bueno, pues de verdad que me gustaría, como siempre, quedarme mucho más tiempo, pero bueno, hay que descansar, hay que seguir trabajando. Un placer, como siempre, haber estado con ustedes esta noche, haber platicado. Agradezco de todo corazón sus aportaciones, el que se permitan ahora sí superar esa frontera, como decía Vicky, esa frontera de la exposición, ¿verdad? Yo sé que ustedes se animan, se corren ese riesgo y pues bueno, aquí lo corremos juntos. Un placer haber compartido este espacio. Quiero agradecer también de una manera muy especial a Aimé Arroyo, que también ella es la que siempre les he dicho que si ella no hace todo esto, pues no, yo no estaría aquí hablando como merolico. Entonces, gracias, Aimé, por este espacio que nos has regalado y con todo el esfuerzo que pones. Y bueno, también a cada uno de ustedes por sus aportaciones, quienes se conectaron en Zoom, un abrazote para ustedes. Quienes nos acompañaron en Facebook también, muchas gracias. Los que escriben y los que no escriben, yo sé que aunque no escriban, de repente ya a título personal me dicen: oye, te vi, oye, esto. Pues muchas gracias, qué padre que nos han acompañado. Y bueno, pues seguiremos con el favor de Dios. Gracias, Aime, te dice Ave. También te manda muchos saludos. Y pues también un saludo para ti. Sonia dice: gracias, Julio, y a todos por compartir. Un abrazo desde Perú. Muchas gracias, Sonia, por acompañarnos. Y pues bueno, con el favor de Dios, el próximo martes tenemos otra cita. Están invitadísimos todos y todas para otra charla más la próxima semana, ¿sí? Un abrazote, por favor, cuídense mucho, pásenlo bonito. Gracias, Nayeli, también gracias a ti y a todos. Que pasen linda noche, que les vaya bonito. Feliz diciembre, estamos empezando este mes. Que les vaya muy bonito. Cuídense. Buenas noches, hasta luego.